Hola, hoy les voy a hablar sobre los métodos recurrentes en el estudio de la personalidad, es decir, las principales formas en las que los psicólogos utilizan para comprender cómo somos, cómo pensamos y cómo actuamos. A lo largo del tiempo, distintos autores han desarrollado métodos para estudiar la personalidad de manera científica y profunda. A continuación, les explicaré cada uno de ellos de forma breve y clara. Empecemos con el método experimental, donde el investigador controla ciertas variables para observar cómo influyen en la conducta o en la personalidad. Aquí, manipulan una variable, como el nivel de estrés, para ver cómo afecta a otra en nuestra capacidad para tomar decisiones. Su objetivo es establecer relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, podrían poner a dos grupos de personas a resolver un acertijo. A un grupo le dicen que es solo un juego y al otro que su resultado definirá su inteligencia. Luego, miden cómo el estrés de esa presión afecta la toma de decisiones en cada uno. Así descubren cómo ciertas situaciones sacan a la luz diferentes facetas de nuestra personalidad. El segundo método es el correlacional. A diferencia del experimental, aquí no se manipulan variables, simplemente se observan y miden dos o más variables para ver si están relacionadas. Por ejemplo, se puede analizar si las personas con alta autoestima tienden a ser más sociables y extrovertidas. Un estudio correlacional podría analizarlo. Se tomarían los resultados de un test de extroversión y el número de amigos de un grupo de personas. El método clínico se basa en entrevistas, observaciones y análisis de casos individuales. Se basa en el estudio profundo y detallado de casos individuales, a través de largas conversaciones, entrevistas y el análisis de sueños. El objetivo es bucear en el mundo interior de una persona, comprender sus conflictos, sus miedos y sus deseos más profundos. Busca entender la personalidad desde su estructura interna y los conflictos inconscientes. Es el método usado por Sigmund Freud, que utilizaba los sueños de sus pacientes para desvelar conflictos inconscientes que afectaban su comportamiento diario. El método de observación consiste en observar cómo se comportan las personas en situaciones naturales o controladas. Permite conocer su comportamiento real sin intervenir directamente. Esta observación puede ser en un entorno natural, como ver a un niño jugar en el patio del colegio, para identificar si es líder o más bien tímido, o en un entorno controlado como un laboratorio, con cámaras donde se propone una tarea en grupo. El objetivo es registrar patrones de conducta tal y como suceden, sin que la persona sepa necesariamente que está siendo evaluada, lo que permite obtener una visión muy auténtica de su personalidad en acción. Luego tenemos el método psicométrico, en el que se utilizan pruebas o cuestionarios estandarizados para medir rasgos de personalidad. Aquí es donde entran en juego los famosos test de personalidad. Se utilizan cuestionarios estandarizados con preguntas diseñadas para medir rasgos específicos, como la amabilidad, la responsabilidad o la apertura a nuevas experiencias. Es muy útil porque permite obtener resultados cuantificables y comparados. Se usan pruebas como el 16PF, que te da un perfil detallado de 16 factores de tu personalidad. La gran ventaja es que permite obtener datos cuantificables y comparar de forma objetiva a diferentes personas. El método biográfico, también conocido como estudio de caso, es similar al clínico, pero se enfoca en analizar toda la vida de una persona, su historia familiar, sus experiencias clave, sus triunfos y fracasos, entender cómo sus experiencias moldean su personalidad. Es como leer la biografía de alguien, pero con un ojo psicológico, buscando patrones y conexiones. Un ejemplo clásico es el estudio del pequeño Hans, un niño con una fobia a los caballos analizado por Freud. Es un ejemplo de cómo una historia de vida puede revelar mucho sobre la estructura de la personalidad. El autoinforme permite que la persona describa sus propios pensamientos,
emociones o comportamientos mediante cuestionarios o entrevistas. Es el más directo de todos. Simplemente se le pide a la persona que describa sus propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esto se hace a través de cuestionarios o entrevistas donde tú mismo respondes sobre cómo te percibes. Por ejemplo, una escala de autoestima te preguntará si estás de acuerdo con frases como siento que soy una persona valiosa. Aunque depende de la honestidad de la persona, se obtiene una visión subjetiva de la personalidad. Finalmente, hablemos del tiempo. El método longitudinal es como seguir una serie durante varias temporadas. Se estudia al mismo grupo de personas durante un largo periodo, a veces décadas, para ver cómo evolucionan. En cambio, el método transversal es como hacer una foto en un momento concreto. Se compara a personas de diferentes edades al mismo tiempo, por ejemplo, a un grupo de 20 años con uno de 60, para ver las diferencias entre generaciones. Estos fueron algunos de los principales métodos que usan los expertos para descifrar el rompecabezas de la personalidad humana. Desde experimentos controlados hasta el análisis de historias de vida, cada uno nos aporta una pieza diferente del rompecabezas. En conjunto, todos estos métodos ayudan a entender la complejidad del ser humano. Gracias por su atención.